Hola, este es el nuevo vídeo sobre energía de origen nuclear. En este caso vamos a tratar una parte muy importante de la industria nuclear, que es el ciclo del combustible nuclear. Aquí tenéis esquematizado que el ciclo del combustible nuclear empieza en la minería y los concentrados para luego irse convirtiendo en distintas etapas hasta que llega al reactor nuclear y a partir de ahí se puede cerrar el ciclo, en algunos países lo hacen, o simplemente considerar el combustible usado como residuo. Y en ese caso tendría que depositarse en un depósito final para ese tipo de residuo. De una forma un poco más detallada tenéis aquí el esquema del diagrama. No vamos a ir en detalles en todos los aspectos que aquí se indican. Simplemente indicar que el ciclo se puede visualizar como dos partes del ciclo y una parte en la central. La parte de entrada del ciclo, la primera parte del ciclo, trata sobre el tratamiento del mineral, su conversión de distintas formas, el enriquecimiento, la fábrica del combustible, para luego ser llevado a la central. Una vez el combustible ha estado en la central, se pasa a la segunda fase del ciclo, en el que se mantiene durante una temporada cerca del reactor nuclear, en unas piscinas de almacenamiento, y posteriormente se lleva reprocesado, aquellos países que lo hacen, se mantiene durante un periodo de años mediano, entre 10 años o 15 años, en algún depósito intermedio y idealmente se tendría que encontrar un emplazamiento final. En esta parte del ciclo en España la lleva ENUSA, la empresa nacional del uranio, y esta parte del ciclo la lleva ENRESA, la empresa nacional de los residuos española. A nivel de extracción, como cualquier proceso de minería, pues se puede hacer por extracción a cielo abierto, extracción en galería y en algunos casos extracción por inyección de ácidos que disuelven los productos y luego se extraen a la superficie. Mayoritariamente se hace extracción a cielo abierto y últimamente los procesos de extracción por disolución. Una vez extraído, pues se separa la ganga, se elige el concentrado que tiene esta característica color amarillo y de hecho en inglés se llama yellow cake. Esto es un óxido complejo de uranio. Posteriormente, para la mayoría de los reactores nucleares se tiene que enriquecer. El proceso de enriquecimiento se hace por medios físicos, de hecho se utilizan centrifugadoras y antes de iniciar ese proceso lo que se hace es un proceso de gasificado. Se convierte el uranio que teníamos en un fluoruro de uranio y en el proceso de centrifugado, de forma simple, lo que conseguimos es que las moléculas más pesadas, las que contienen núcleos de uranio 238, se desplacen más hacia la pared exterior de la centrífuga, mientras que las de uranio 235 quedan en una zona más central. Entonces extraigo la parte más pesada por una zona y extraigo la parte más ligera por otra zona, de tal forma que en la siguiente etapa tengo más concentrado la parte que tiene más concentrado uranio 235, la parte que tiene menos concentrado de uranio 235 se lleva a una centrifugadora anterior, de tal forma que se va repitiendo. Y este proceso, como podéis ver, se repite en múltiples etapas. Finalmente podemos tener el grado de enriquecimiento deseado, evidentemente con más etapas si quiero incrementar el grado de enriquecimiento. Habitualmente se está enriqueciendo el uranio para los reactores PWR entre el 3% y el 5%. Posteriormente de enriquecido, el uranio se ve en proceso de fabricación. El principal proceso de fabricación es el sinterizado de las cápsulas. De hecho, se hacen
se convierte en un material cerámico, es un óxido más simple de uranio, es dióxido de uranio en este caso, y luego se fabrican y se introducen en las barras de combustible, se fabrican los elementos de combustible y se almacenan para su posterior traslado a la central. Una central de en torno a 1 gigavatio eléctrico consume del orden de 27 toneladas al año aproximadamente de combustible sin quemar, nuevo combustible. Una vez en la central, el proceso es el que ya se había explicado de alguna forma anteriormente, se va reciclando, se va recargando el reactor y normalmente el combustible está 3 ciclos a lo largo de entre 3 y 4 años y medio. Una vez se considera combustible gastado, se extrae del núcleo del reactor y se almacena inicialmente en unas piscinas. Esas piscinas sirven para extraer el calor residual que pueda tener el combustible, calor generado por la desintegración de los elementos radiactivos. Los elementos más radiactivos se van desintegrando rápidamente y por lo tanto desaparecen. Y además de eso, la propia agua hace de blindaje contra la radiación. Normalmente suelen estar del orden de unos 5 años en la piscina y una vez se sacan de la piscina, ahora se están llevando a emplazamientos en seco al lado de las centrales nucleares, al menos las españolas, y aquí podéis ver los contenedores que permiten, sin necesidad de refrigeración líquida interior, que se siga manteniendo el combustible a una temperatura adecuada. En España se tiene el planteamiento de construir un depósito intermedio temporal. Básicamente el objetivo sería que en vez de estar distribuido por las distintas centrales en depósitos en seco, esto se centralizase en un punto. Sin embargo, el proyecto de construcción del depósito temporal centralizado ha sufrido ciertos avatares y en este momento se encuentra relativamente parado. En Francia, por ejemplo, y en otros países también lo hacen, lo que siguen este concepto de ciclo cerrado. El ciclo español es ciclo abierto. En el concepto de ciclo cerrado, una vez se ha enfriado el combustible en las piscinas del reactor, incluso en emplazamiento en seco, si hace falta, se lleva a una fábrica en la que se extraen químicamente uranio y plutonios. El uranio se vuelve a meter en la cadena para que sea enriquecido y posteriormente utilizado, y el plutonio se puede mezclar directamente con combustibles de un tipo con uranio enriquecido, formando un combustible que se denomina mezcla de óxidos, MOX. Ese combustible se utiliza en centrales que estén adaptadas para el uso de ese combustible. Finalmente, se tiene previsto que los residuos finales de alta actividad se depositen en emplazamientos geológicos que pueden estar a 600 metros, 1000 metros de profundidad, en zonas que geológicamente hayan demostrado que han sido estables a lo largo de épocas geológicas. De hecho, en todos los países que tienen tecnología nuclear ya se han identificado distintas zonas, pero no hay ningún país que todavía tenga en funcionamiento un depósito geológico profundo. Entre otras cosas porque en realidad en el combustible usado, si no ha sido reprocesado, como lo hacen en Francia, todavía queda del orden de un 80% de la energía. Por lo tanto, cuanto más tardemos en tomar una decisión de ese estilo, mejor, porque probablemente lo podamos reutilizar con tecnologías futuras. A modo de conclusión o de resumen de este proceso del ciclo del combustible nuclear, pues generalmente podemos pensar que si extraemos del orden de 20.000 toneladas de mineral, vamos a terminar teniendo 24 toneladas de uranio enriquecido. Eso va a permitir generar del orden de 7.000 teravatios hora de energía eléctrica. Finalmente, en el
después de haber generado esa energía eléctrica, voy a tener 22,9 toneladas de uranio, de las cuales 0,2 más 0,2 toneladas de plutonio y 0,9 toneladas de fragmentos, productos de fisión. Bien, con eso acabamos el tema de la ingeniería nuclear. Hemos hecho una visión rápida, pero bastante completa, de cuál es la energía nuclear en el mundo, cómo se utiliza la energía nuclear en el mundo. Hemos entrado en los principios básicos de la física que nos permiten entender la extracción de energía de los núcleos, una forma muy eficiente de sacar energía por conversión de masa. Hemos visitado o introducido los elementos básicos de una central nuclear, en particular para el reactor tipo PWR, y finalmente hemos visto este concepto de ciclo del combustible nuclear, que es un concepto que tiene la industria nuclear desde sus orígenes, es decir, que trata el producto desde que se extrae hasta que se considera residuo, algo que en la actualidad está muy en boga, pero que hasta ahora no se utilizaba en ninguna otra industria.